Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que es quien elaboró este informe. Hola Isaac, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes ya. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? La verdad que veía estos números que me llegaron ayer del informe que elaboraron. Es terrible, veo subas en los alimentos que están en algunos rubros, en la mayoría creo, por arriba del 100%, es decir, por arriba de la inflación anual, lo que muestra una remarcación preventiva o una inflación preventiva que arman los fijadores de precios, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores que más te alarmaron? Bueno, como decía, como vos comentabas al principio, hay primero un incremento del mes de 7,74%. Estamos hablando de que lo que medimos es 57 productos de canasta básica de alimentos en negocio de cercanía de barrios populares, del conurbano. Digamos, para ubicar dónde es que se produce este movimiento de precio, ¿no? 7,74% significa que una familia de 4 personas, de 2 personas adultas y 2 menores, necesitaban en septiembre 55.000, un poco más de 55.000 pesos para bancar esos alimentos, y en octubre requería 59.400. O sea, Alimentos de la canasta básica, o sea, no estamos hablando de por ahí otros productos, sino lo más fundamental. lo más básico de lo más básico, Ujú. digamos, 60 lo lucas, que es claro. insustituible, Sí, lo que debería ser insustituible. debería, Estamos en sí. 60.000 pesos, y si lo comparamos con el año pasado, en el mismo mes, el valor era de 29.500, o sea, redondeando, en octubre del año pasado eran 30 lucas y Sí, ahora ahora son en octubre de 60. este año son 60. Sí, sí. El incremento es más del 100%, 101%. Eh, bueno, es un valor, digamos, que esperamos que no llegara. O sea, en los últimos tiempos, las proyecciones, especulaciones de algunas consultoras decían va a llegar a 3 cifras, va a llegar a 3 cifras. Nosotros decíamos no va a ser así, estaremos en todo caso entre 90, 94. No, ahora estamos ya en las 3 cifras, 101%, ¿no? Entre Mm. octubre y octubre. Entonces ese es un primer dato que es bastante significativo. Después, si lo desagregas por rubro, también aparecen algunos datos llamativos. Las frutas y verduras, el incremento en el mes de octubre fue de casi un 20%, estamos hablando de solo un mes, Mm. y en todo el año, de octubre a octubre, 158% Eso es de terrible. aumento. ¿Sabes que donde más yo lo veo es en la verdulería, en la fruta, cualquier cosa que vas a comprar y ya estás gastando 800 mangos, una luca y te fuiste con un kilo de tomate, 4 bananas y alguna cosa más, ¿viste? Así es, Eh, y, así es. y ese incremento anual del 158%, cuando vemos que el INDEC nos dice que la inflación acumulada hasta ahora es 84, creo, una cosa así, que puede terminar siendo en diciembre el 100. Y yo digo, pará, ¿y esos otros 50, 60 puntos por qué? Sí, o sea, si lo medimos desde diciembre a octubre, en los 8 primeros meses, nos da un 85-86%. Mm, Eh, lo que sucede es que el INDEC mide un universo amplio claro. de comercio que están ubicados en distintos lugares, miden una porción importante, están contemplados ahí las cadenas de supermercados que contienen ofertas, que contienen, digamos, otras posibilidades para los que podemos ir al supermercado. Nosotros medimos en los negocios de cercanía del barrio, donde Pero sí. perdón, eso es tan así porque te digo lo que me pasa a mí, en mi casa cuando voy a hacer las compras. Yo por ahí voy al supermercado, que tengo uno muy cerca de casa, a 3 cuadras, Ujú, ujú. el francés tengo,
el supermercado francés. Y Sí, qué sé yo, y cuando voy a comprar un paquete de galletitas me sale un poco más caro que en el chino que tengo a 2 cuadras. Cuando voy a agarrar un queso y me sale más no, caro claro. el queso en el supermercado que en el chino. Voy a agarrar la verdura, la fruta es peor en el supermercado. No, Obviamente que claro. la fresca de la verdulería es mejor, pero también el precio... ¿Eso es tan así que el supermercado tiene mejor precio que tu No, comercio de no. cercanía? Porque No, el eso no... supermercado, o sea, el tema es justamente, el supermercado se puede, entre comillas, aprovechar justamente si tenés posibilidad de moverte de un negocio a otro y comprar las cosas que te convienen en cada uno. En el barrio esto no suele suceder, Claro, claro, claro. porque primero porque el recurso llega semanal o diariamente, porque estamos hablando de jefes y jefas de hogar que en líneas generales están dependiendo de trabajos que son informales, Sí, trabajos en casas particulares y trabajos precarios. Entonces, ahí no hay, digamos, un acopio, por decir de alguna manera, de recursos mm, que te permite decir, bueno, voy hoy a tal negocio y compro un poco más de tal mercadería, de tal producto, que sé que ahí me sale un poco más barato. Hay que ir al almacén del barrio y comprar lo que da el presupuesto de ese día o de esa semana para comprar donde se pueda, digamos. claro. Y entonces lo que hay es que los negocios del barrio tienen además el problema de que se abastecen en las cadenas de supermercados, perdón, en las cadenas mayoristas. Claro. Y las cadenas mayoristas no entran dentro de ninguna discusión con el gobierno. Las discusiones con el gobierno con las cadenas tampoco son muy efectivas, pero bueno, pero ahí hay una visibilidad. Las cadenas de mayoristas no entran en en ningún debate público y los precios que los almaceneros del barrio se ven obligados a pagar las cadenas mayoristas no aparecen en ningún lado, o sea, Claro. no se visibilizan en Sí, ningún sí, lado. sí. No hay, digamos, relevamiento de precios y seguimiento de cómo evolucionan los precios en las cadenas mayoristas. Acá en este informe que vos marcabas, que estamos analizando, recién vos hablabas de verdulería interanual por ahora 158%, el almacén 103%, y son datos que me alarman, pero más me asusta ver que la carnicería quedó relegada, que en lo que ustedes sondearon les marcó un interanual del 72% y enseguida nosotros decimos, no, no se va a quedar ahí, en cualquier momento viene un 30%, 40% en carnicería. Sí, sobre todo fin de año. Ahora, fíjate que estamos hablando de un precio, de un aumento que nos parece no tan importante Sí, es una y es un locura aumento esto. de más del Es una 70%, locura, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Entonces, porque claro, lo comparamos con las frutas y verduras que están el doble, que aumentaron en un porcentaje el doble, ¿no? Pero sí, todo, digamos, prevén que ahora, para la fiesta, para fin de año, probablemente las carnes suban en el mercado interno. Y los ingresos, porque ahí tenés un desagregado interesante que tiene que ver, ya que hablamos de barriadas populares, el valor relativo de los distintos programas e instrumentos de asistencia que tiene el Estado, que no estuvo acompañando estas sumas, y que son instrumentos de asistencia que se usan para esto que vos decís, para ir a ir a comprar la comida todas las semanas. Sin embargo, esos incrementos no acompañaron esa suba. Ni hablemos los salarios, ¿no? Porque acá estamos todo el tiempo hablando del salario formal, ¿no? De cómo Moyano negocia, de cómo Bancario negocia, de cómo se hablan las paritarias, pero ese es un universo de, qué sé yo, no sé cuántos trabajadores formales hay en la Argentina, pero es un universo muy, muy pequeño. Después, otros que laburamos somos autónomos y otros viven de lo que el Estado puede aportar, ayudar, y las changas y la economía informal, como vos decís. Esos incrementos no acompañaron ni loco
la suba de los alimentos. No, en líneas generales, además, los salarios de los trabajadores no registrados ya el año pasado tuvieron una pérdida de 10-12 puntos y este año volvieron a perder. Y estamos hablando de un periodo donde la economía se recuperó. Entonces vos tenés una economía que creció el año pasado unos 10 puntos y los salarios de los trabajadores no registrados perdieron también unos 10 puntos respecto a el proceso inflacionario. Y en esto me refiero a cifras del propio INDEC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se consolida un modelo donde el reparto de la torta, aun cuando crece, es muy inequitativo. Y eso se refleja en esto que vos me decías de cómo maneja el Estado las transferencias de recursos a los sectores de menores ingresos, a los sectores más vulnerables, a los sectores que más lo necesitan, cómo maneja la transferencia de ingresos en relación al proceso inflacionario, sobre todo en alimentos. Entonces, una tarjeta alimentar, por ejemplo, que la tarjeta alimentar se creó con el objetivo justamente de ayudar a las familias a solventar su alimentación básica. En enero del 2020, cuando apareció en el escenario, eran 6.000 pesos y te alcanzaba a cubrir en la familia un 36,4% del gasto de alimentos. En septiembre pasado, la tarjeta alimentar estaba en 13.000 pesos. Ese valor de 13.000 pesos está congelado hace rato, ¿no? Y alcanzó para cubrir solo el 22,9%, ponerle el 23%. Bueno, ahí ves el tema, era 6.000 en 2020 en enero y subió un 100% en 2 años y medio, 110% en 2 años y medio. Entonces ahí ya ves toda la pérdida del poder adquisitivo que tuvo. El cálculo que hicimos, que si el valor de la tarjeta alimentaria hubiera seguido el aumento del valor de la canasta básica, tendría que ser de 20.000 pesos. O sea que con 20.000 pesos estaría cubriendo el 36% de compra de alimentos que cubría en enero. Tendría que ser de 20.000. Exactamente. Para que valga lo mismo en enero de 2020, que igual vale debatir si eso es suficiente o no, ¿no? Así es. Claro, también. Claro. Ahora, la última que te hago, ¿dónde ves el problema? Porque esta parece ser la discusión de estos días. ¿Se necesita mayor control? Supongamos que mayor control o control absoluto es que de acá a 3 meses o 6 meses con este programa de precios justos la inflación en alimentos sea cero, con mucho control y el mismo poder adquisitivo, o hay que ir a mejorar el ingreso y con eso tratar de empatar. ¿Por dónde hay que apretar la canilla? No, o sea, son las dos cosas. Primero, generar una medida más drástica de parte del Estado de congelamiento de los precios de estos productos que son productos básicos, son 57 productos. No claro, no son a las empresas tantos, que congelen todo, estamos pidiendo que congelen el precio transitoriamente, que lo hagan, el precio de estos productos. Y por otro lado, obviamente, generar mecanismos para los cuales se aumente el salario, las remuneraciones nominales, el salario, las jubilaciones, las asignaciones sociales. Pero bueno, el Estado es un Estado que se ha mostrado en estos últimos tiempos muy débil, y frente a a la decisión de las corporaciones de no ceder, cuando el gobierno le solicita o anuncia de que va a tomar determinadas medidas, la reacción de las corporaciones es muy dura, es manifestando una oposición frontal a cualquier tipo de control que les recorte de alguna manera una parte por lo menos de las ganancias
a favor de sectores que están muy deteriorados, que son muy vulnerables, ¿no? Claro, claro. Isaac, gracias por atendernos aquí en Radio Urbana. No, gracias a ustedes. Muy bien, hablábamos con Isaac Rudnick, que es director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana. Te repito estos datos, ¿sí? Interanual en productos de almacén, desde octubre del 21 hasta octubre del 22, un incremento del 103%. Productos de almacén de la canasta básica,